La ruta del dinero. La inversión es uno de los viajes más apasionantes que se pueden y deben emprender en la vida. Nos conduce a destinos tan atractivos como inseguros y por esa obligación y necesidad de saber dónde nos adentramos, queremos descubrir el mapa del dinero, el mapa de sus oportunidades y riesgos, el mapa de lo que nos preguntamos ante esas decisiones que son tan importantes y que deben permitir que nuestro ahorro crezca en relación a los objetivos que nos hemos marcado. Soy Joaquín Gómez y me acompaña el editor senior de Morningstar, Fernando Luque, en este viaje tan apasionante que es descubrir el mapa del dinero. Muchas gracias, Joaquín. Sí, la verdad es que hay, digamos, muchas paradas indispensables, yo diría que fundamentales, ¿no? Y hoy yo creo que vamos a hablar de una de esas paradas muy importantes para el inversor. Pues vuelve Europa, y es que después de lo que hemos visto en el mes de enero, en el que realmente se ha producido una entrada de flujos de dinero, es decir, parecía que habíamos olvidado el mercado europeo porque Estados Unidos siempre lo hacía mejor que el viejo continente. Lo que nos hemos encontrado a comienzo de año es que Europa se nos va hacia máximos históricos y se puede producir ese efecto que llevábamos desde 2014. Que la bolsa europea no hacía un mejor año que el mercado americano. A ver, mira, tengo datos para ti, Joaquín, porque he mirado los últimos, iba a decir 35 años, desde 1990, cómo lo ha hecho el mercado europeo, cogiendo el Eurostoxx 50 como referencia y comparándolo con el S&P 500. Y es verdad que siempre tenemos la impresión de que el mercado americano pues siempre lo hace mejor que el mercado europeo. Y no es siempre así, es decir, de esos 35 años hay, creo recordar, 20 años en positivo, 25 años en positivo, perdón, y de esos 25 años hay 9 en el que la bolsa europea lo ha hecho mejor que la bolsa americana y hay años realmente espectaculares para la bolsa europea. Por ejemplo, pues el año 1999, yo ya no me acuerdo, pero la bolsa europea o el Eurostoxx 50 subió un 40% y la bolsa americana un 20%. Y 1993 la bolsa europea subió un 38% y la bolsa americana apenas un 7%. Es verdad que tenemos en mente, o por lo menos el inversor tiene en mente, que cuando el mercado cae, cuando el mercado americano cae, la bolsa europea lo hace peor que la americana. Y es verdad, en la inmensa mayoría de los casos es así, salvo una gran excepción, el 2022. Que ahí la bolsa europea cayó bastante menos que la bolsa americana, pero para un poco concluir, sí, la bolsa europea puede perfectamente superar a la bolsa americana y a lo mejor pues estamos en el año en el que la bolsa europea va a volver a superar a la americana. Es que, Fernando, además, habíamos vivido una década en la que se había impuesto ese axioma un poco de que Europa se había quedado prácticamente en el siglo XIX-XX, no había pasado el siglo XXI. No estábamos en los vectores de crecimiento, que es la tecnología. Se había quedado que Estados Unidos innovaba, China fabricaba y Europa se había quedado como un parque temático. Pero claro, ese castigo como parque temático de tanto tiempo nos lleva a pensar un poco en las valoraciones y en los retornos un poco que te puedes encontrar en Europa. Y es que cuando vemos un poco los multiplicadores de beneficio que se pagan por el mercado americano, te estás encontrando un SP que cotiza a un múltiplo de 22 veces beneficio, a un PER de algo más de 22 veces, que te ofrece escasamente casi un 4,5 de expectativa de rentabilidad, poco más de lo que genera un bono americano. Y en cambio en bolsa europea nos estamos encontrando un multiplicador de beneficios que se está pagando que es de 14 veces, en torno a la serie histórica de lo que se ha pagado, no sobrevalorado como el mercado americano y con sectores en donde realmente yo creo que hay verdaderas oportunidades atractivas de inversión como castigo bursátil. Sí, nosotros tenemos un poco esa impresión, ¿no? De que, digamos, las valoraciones que calculamos para el mercado americano son bastante más exigentes que para el mercado europeo. Aunque la brecha se ha cerrado un poquito, ¿no? En enero, porque en enero hemos visto unas bolsas europeas realmente pues, espectaculares. Subidas medias del 6%. Sí,
muchísimo más que la bolsa americana. Pero es verdad que el sector tecnológico, que ha sido, digamos, el gran viento a favor para la bolsa americana, iba a decir que cotiza con unas valoraciones ya para nosotros demasiado ricas, como dicen los anglosajones, aunque luego si miramos compañía a compañía, pues hay diferencias para nosotros abultadas, ¿no? Eso nada más en El Economista nos hemos encargado de tratar de explicarlo mucho, que si tú te coges el S&P equiponderado realmente está cotizando sin prima sobre lo que serían los multiplicadores de beneficio tradicionales, mientras que si coges un poco el S&P en la ponderación de todas las compañías en función de su peso, sí que estás pagando lo que sería un poco el territorio de burbuja, que yo lo que digo, y además me importa recalcar un poco que las burbujas se desinflan, no todas pinchan. Esta no es la del año 2000, esta es una burbuja que se desinflará poco a poco, pero estás pagando un exceso de prima sobre los beneficios tradicionales del mercado. Sí, pero hay que distinguir también sector a sector, ¿no? Mencionaba el caso del sector tecnológico americano, que tiene unas valoraciones ya, digamos, muy altas comparado con la media, pero tenemos algo similar en Europa. Vemos que también en Europa el sector tecnológico, que a lo mejor no está tan desarrollado como el americano, obviamente, pero bueno, hay grandes compañías europeas de tecnología. Hay ASML, SAP en Alemania. Y ahí lo que vemos es que pues también las valoraciones del sector tecnológico se han de alguna forma también disparado, ¿no? Comentaba el caso de SAP en Alemania. Pues si miras, por ejemplo, SAP desde los mínimos de 2022, bueno, la gente tiene como referencia que desde esos mínimos del 2022, de octubre del 2022, el Nasdaq prácticamente se ha duplicado. Pues bien, SAP se ha más que triplicado. Es decir, le ha metido una goleada a muchas compañías tecnológicas americanas, pero de cajón. Es realmente impresionante la rentabilidad de esta compañía alemana, que es la que más pesa en el índice alemán. Pesa prácticamente un 15%. Entonces, claro, te quedas ahí un poco boquiabierto cuando ves, incluso cuando comparas SAP con Apple, con Microsoft. La única que se sale del mapa es Nvidia, pero bueno, eso lo sabemos. Pero las otras 6 magníficas americanas se quedan muy por debajo de esta compañía alemana. Y siguiendo un poco nuestro mapa del dinero, lo que sí que podemos decir a los lectores que nos están escuchando del Economista es que si cogemos los 15 grandes sectores en Europa, 2/3 partes están cotizando todavía con un descuento sobre lo que es el PER medio, el multiplicador de beneficios al que se ha pagado en mercado. Claro, aquí hay escenarios totalmente diferentes, Fernando, porque hay sectores que lo que están es en una reconstrucción de beneficios históricos del pasado, y en cambio hay sectores que para mí es la parte realmente pujante, que está en beneficios históricos. Y ponemos un poco sobre la mesa los sectores un poco más marcados, por ejemplo el bancario y el automovilístico. Yo en el bancario tengo claro que los multiplicadores que se están pagando, y estamos viendo a todos los bancos presentar beneficios históricos, todavía están muy lejos de recuperar lo que sería una valoración normal, porque estamos pagando multiplicadores entre 8 y 9 veces, cuando el PER histórico al que ha cotizado la banca es de 12 veces. Y creo que además los bancos, a lo mejor, aunque no hagan que sean capaces de incrementar más los beneficios que están generando, sí que van a ser capaces de mantenerlos. Con lo cual la retribución por dividendo va a ser muy elevada y hay una parte de recuperación muy importante. Pero en cambio, en el caso de los coches, sí que tengo enormes dudas, porque llevamos muchísimo tiempo diciendo que están muy baratos, pero la transformación un poco tecnológica que se está produciendo con el coche eléctrico, te surge la pregunta de si es un value o es una trampa de valor. Sí, la verdad es que tenemos también esa duda, ¿no? O por lo menos yo la tengo. Es verdad que nuestros analistas pues siguen viendo valoraciones muy atractivas en las automovilísticas, iba a decir italiana, bueno, Stellantis o las alemanas. Pero es verdad que no despegan. Y es verdad que lo que tú mencionabas del sector bancario, que es ahí la gran diferencia a nivel de peso sectorial entre Estados Unidos y Europa, es el sector bancario. Y es ahí donde yo creo que gran parte del potencial de la bolsa europea puede estar, en el sector bancario, porque el sector bancario pesa mucho.
¿Y ahí estáis notando la recuperación de esos flujos que comentábamos un poco al comienzo del podcast, que de verdad está volviendo a entrar dinero en Europa de inversor internacional, especialmente inversor americano? A ver, lo tengo que ver con, y eso es fácil mirarlo con ETFs americanos, pero lo que son los datos de flujos europeos, a ver, los flujos siempre van con retraso. ¿Por qué? Porque los flujos muchas veces están pues muy correlacionado con las rentabilidades. Yo estoy convencido de que quizás los flujos, aunque bueno, la recuperación de Europa ya vino, digamos, al final del último trimestre, y eso lo vamos a ver en los flujos. Es así, si un tipo, una categoría se comporta bien, pues hay dinero que entra en esa categoría. El año pasado, por ejemplo, fue el gran año a nivel de flujos de la renta variable americana. Y este año, si sigue como hemos visto en el mes de enero, pues yo creo que puede ser el gran año en términos de flujo de la renta variable europea. Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entra flujo y eso hace que pues, las cotizaciones suban. Es verdad que ahí lo que es el segmento de gestión pasiva influye mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos pues sabemos que los flujos es realmente la gasolina de la bolsa. Entra flujo en fondos indexados y en ETFs y eso pues retroalimenta las subidas de las grandes compañías. Pero lo mismo ocurre en Europa y ahí, digamos, ahí lo que estamos viendo es que la gestión pasiva pues también se está acelerando. Yo creo que quitando lo que son los fondos monetarios, la cuota de mercado de los fondos pasivos, y ahí en fondos pasivos incluimos tanto los fondos indexados como los ETFs, ya se está acercando al 30%. Y es verdad que tenemos ahí un pequeño retraso con Estados Unidos, pero el camino nos lo está marcando Estados Unidos y ahí vamos a tener cada vez más flujos en fondos pasivos y eso de alguna forma, hasta que ocurra algo, es gasolina para la bolsa. Y en la búsqueda de oportunidades, que es nuestro objetivo en el mapa del dinero, lo que estamos viendo es dinero hacia Alemania, dinero también que estamos viendo al mercado francés, que fue el gran penalizado el año pasado, que no subió. Es decir, el mercado francés no tuvo ni nada de subida el año pasado. Y si vemos incluso hasta la bolsa española con dividendos, el IBEX con dividendos también está muy por encima del comportamiento del propio Eurostock. Pero me gustaría centrarme un poco en el caso de Alemania, especialmente porque tenemos elecciones dentro de muy poquitos días y en función de lo que salga del nuevo Parlamento alemán, yo creo que por la situación del escenario que tiene Alemania, que está en una recesión técnica, no hay crecimiento, vamos a ver inversión, vamos a ver planes de estímulos. Y yo creo que eso es lo que también un poco está comprando el mercado. Sí, el mercado lo que no entiende es cómo un país como Alemania, que está en una situación macroeconómica realmente difícil, podemos decir que está prácticamente en recesión, y sin embargo, si mira la bolsa, está en máximos históricos. Entonces, eso muchas veces la gente no lo entiende. Es verdad que la bolsa pues, puede ir, digamos, por un camino y la economía por otro, pero aquí en el caso alemán lo que hay que mirar es los componentes de la bolsa alemana, ¿no? Te hablaba de SAP, pero si, por ejemplo, te retrotraes a, 10 años atrás, pues 10 años atrás que veíamos, digamos, entre las grandes compañías alemanas, pues veíamos automovilísticas. Es verdad que Siemens, pero teníamos ahí Daimler, Volkswagen en el top 3 de la bolsa alemana, del índice alemán, del DAX. Y hoy en día, ¿qué vemos? Vemos a SAP, la tecnológica, que te he comentado que ha tenido un recorrido realmente espectacular. Tenemos a Siemens, que también ha tenido un recorrido el año pasado tremendo. Y a Allianz, gran banco, gran entidad financiera, que como todo el sector también ha despuntado mucho el año pasado. Y por eso la bolsa alemana está en máximos históricos. Pero es verdad que choca un poco el estado, digamos, muy mediocre de la macroeconomía alemana con lo que puede dar de sí la bolsa alemana, ¿no? Entonces ahí yo creo que, digamos, las elecciones sí que van a marcar quizás un punto de inflexión. Habrá que ver las coaliciones, porque bueno, cuando hablamos de elecciones alemanas siempre hay que hablar de coaliciones. Quizás lo que la gente sí espera es un entorno, digamos, más pro, digamos, corporativo.
un poco como lo que ha pasado en Estados Unidos. Luego habrá que ver cómo se plasma todas, digamos, esas políticas favorables a las empresas. Pero yo creo que la bolsa alemana está preparada para seguir subiendo, ¿no? Por lo menos si tenemos en cuenta el comportamiento de estos valores en el 2024 y a principios de este año. Yo creo que ha influido mucho también en esta tranquilidad que tenemos en mercado y este acercamiento, que además que yo creo que estoy convencido que vamos a recuperar los máximos históricos del Eurostock 50, que son los máximos aquellos de la burbuja.com, que realmente que fueron los máximos de Nokia, cuando Nokia en aquel momento era como las 7 magníficas, pero de toda Europa juntas dentro del conjunto del índice europeo. La consecución de beneficios. Cuando vemos un poco la temporada de resultados, lo que estamos, para mí, es el norte de la brújula de mercados, clarísimamente, que es en este momento no son ni los aranceles ni la política monetaria. Para mí la dirección es la consecución de beneficios. Estamos viendo que las compañías están presentando por encima de las previsiones. Llevamos la mitad de la temporada en el mercado americano y han presentado las compañías un 7 por encima de las previsiones. Con lo cual las cosas van bien. Pero hay un foco de incertidumbre clarísimo, que son los aranceles. Hemos visto que el señor Trump ha puesto aranceles a México, a Canadá, a China. Luego ha renegociado porque es su estrategia. Y yo creo que además el señor Trump tiene muy claros sus objetivos. Lo que pasa es que marca esta línea de negociación en la que tengo que ser el más fuerte del barrio. Y de momento hemos conseguido un aplazamiento, pero la situación de los aranceles nos va a llegar a Europa. Y Europa y Estados Unidos, ahí es donde está el partido fuerte de los aranceles y podemos sufrir bastante. Sí, ahí podemos sufrir bastante. De hecho, se ha hecho un cálculo de si se impone un arancel del 10% a todos los países, Europa perdería entre, yo creo, un 0,5 y un 0,9 de Producto Interior Bruto. ¿Qué significa esto? Que pues mencionábamos que Alemania pues ya está en dificultades pues con los aranceles, que golpea especialmente a Alemania, es uno de los grandes países afectados. Pues sería muy negativo. Además hemos tenido, iba a decir un mini crash, un experimento, ¿no? Con Canadá y con México y con China. Hemos visto la reacción del mercado, hemos visto que el mercado europeo no ha reaccionado bien y está claro que a la bolsa no le gustan los aranceles. Luego otra cosa es que Trump lo utilice como arma negociadora, pero iba a decir, vete tú a saber, es que a lo mejor... no es que se le crucen los cables, pero a lo mejor yo creo que lo va a utilizar un poco como arma para, digamos, para obligar a los países europeos a aumentar el gasto militar, que es algo que lo tiene claro. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, sobre todo más para Europa que para Estados Unidos, que exportamos más que lo que hacen los americanos con nosotros, aproximadamente no llega, pero está cerca de 1 de cada 5 euros de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Con lo cual, si sufrimos aranceles, va a haber un sufrimiento importante. Lo que pasa es que, y yo lo estoy leyendo mucho, en mucho informe de Banco de Inversión en los últimos días, que aunque esto empezará con Trump ladrando para luego no morder tanto y más marcar a la presa, que habrá un elemento de negociación y tenemos que meter material en la ecuación. Como por ejemplo, gasto militar. Es decir, los países europeos, y ya el señor Trump se ha encargado de decirlo por activa y por pasiva, tenemos que elevar nuestro gasto en seguridad, nuestro porcentaje en defensa del Producto Interior Bruto, y uno de los principales compradores es el mercado americano. Y el gas licuado, porque si Trump dice que tiene una emergencia energética, en el caso de Europa, con el TTF, el precio del gas, infinitamente por encima de los precios que se pagan por el Henry Hub en Estados Unidos, pues a lo mejor nos viene bien también traer gas desde Estados Unidos. Sí, a ver, el gas natural, la verdad es que daría digamos, un programa entero a hablar de, digamos, de materias primas energéticas, ¿no? Gas natural, uranio, petróleo. Pero sí, a ver, en esa ecuación, evidentemente el gasto militar entra. Pero bueno, también entra, y eso hay que ver cómo se va a cocinar dentro
de la Unión Europea, porque claro, Italia, por ejemplo... ¿Cómo lo pagamos también, Claro, Fernando? eso es lo que iba a decir. Italia ya está pues superando el límite de déficit que se puede permitir, ¿no? Entonces, claro, aumentar hasta el 5% el gasto militar ya te desvía. Y ahí, pues, no sé cómo se van a encajar, digamos, todos estos elementos de la Yo ecuación, ¿no? sospecho que tendremos que hacer un Next Generation de defensa y que el cargo vaya a eurobonos para buscar mejor financiación en mercado, pero claro, tampoco en un momento en el que los bancos centrales están reduciendo balance, no es hora de volverlos a cargar otra vez. Claro. Pero algo interesante es ver, cogiendo, digamos, los sectores europeos, los grandes sectores europeos, y las grandes compañías que están dentro de esos sectores europeos, ver o calcular cuál es el porcentaje de ingresos de las compañías incluidas en esos sectores que provienen de Estados Unidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, pues, uno de los grandes sectores que se vería también perjudicado por esos aranceles, pues sería el sector salud, que es un gran sector en Europa, ¿eh? Es verdad que pues, la mayor compañía europea pues, es una compañía danesa, Novo Nordisk. No sé en qué medida se vería afectada, pero también Dinamarca lo está utilizando como arma contra Estados Unidos, ¿no? Incluso amenazando subidas de precios para los americanos. Pues, claro, los americanos ya dependen pues, del fármaco de Novo Nordisk contra... Para que no lo sepa, el adelgazante Efectivamente. absoluto. Ya está ahí metido en la lucha entre Groenlandia y los aranceles, pero el sector salud es un sector que pesa mucho en las bolsas europeas, especialmente en algunas, ¿no? Como la Suiza. Si hablamos de Europa, pues también hay que incluir el Reino Unido y Suiza, ¿no? Donde ahí no solo hay grandes bancos, pero también hay grandes compañías del sector salud. Ese sería, digamos, el gran sector perjudicado, porque el 43% de los ingresos de las compañías europeas provienen de Estados Unidos. Luego el industrial, que también es importante, y luego el consumo defensivo. Es verdad que hay sectores que se verían ahí pues prácticamente apartados, porque no hay prácticamente negocio que proviene de Estados Unidos, como el inmobiliario, que es evidentemente muy local, el de las utilities y el financiero también, que tampoco se vería demasiado afectado, porque en total el 12% de los ingresos de los grandes bancos provienen de Estados Unidos. Es verdad que aquí en España, con BBVA y Santander, sabemos que gran parte de esos ingresos provienen de fuera de España, pero en general el sector bancario europeo es un sector, digamos, que opera mucho dentro de Europa, menos fuera de Europa. Pero bueno, atentos al sector salud y al industrial por esos posibles aranceles. De momento tenemos un mes de tregua hasta saber qué pasa con los aranceles a Canadá y a México. Nos queda por saber qué es lo que pasa en el mercado europeo, pero el mercado ha comprado la tranquilidad y lo ha demostrado el comportamiento de la renta fija, que evidentemente tiene un componente de que se compra por elemento defensivo, pero cuando hemos visto que hoy, esta semana, se ha puesto todas las categorías de renta fija en positivo en el año, es una demostración de que no está queriendo comprar un mensaje inflacionista por esta guerra comercial, y lo que está queriendo comprar es que las aguas volverán progresivamente a su cauce y vamos a tener tranquilidad. No sabemos qué pasará dentro de unos meses. Sí, es verdad que si uno piensa qué efecto pueden tener esos aranceles a nivel macro, es verdad que la primera pregunta, y hay pues mucho debate, ¿no?, sobre esto, es decir, vale, pues esto va a ser inflacionista porque al final los aranceles los van a pagar los consumidores americanos. Y depende. Es decir, si tú eres, por ejemplo, un exportador pues de un producto de primera necesidad, imaginemos, por ejemplo, el petróleo canadiense. Es verdad que si tú pones un arancel del 10% sobre el petróleo canadiense, pues eso afecta directamente al consumidor americano, ya sea, digamos, persona física o empresa. Y claro, porque ahí no puedes sustituirlo, o si lo sustituye, lo tienes que sustituir por un producto que tiene pues un precio más caro. Y ahí efectivamente puede tener un componente inflacionario.
Pero claro, para muchos otros productos dice, vale, si tengo que pagar más por un determinado producto, lo que voy a hacer es pues gastarme menos en otro. Con lo cual, lo que puede subir el precio de un producto lo compensa con pues una bajada de consumo en otros productos. Porque, a ver, iba a decir, el dinero que gastas en la cesta de la compra, pues es limitado. No es que haya, digamos, una inyección monetaria para que la gente tenga más dinero o reciban cheques de la Fed. No, esto es limitado. Por lo tanto, el efecto inflacionario yo creo que es limitado. Pero el efecto sobre el crecimiento sí que puede ser importante, ¿no? Mencionaba el dato de que un arancel del 10% puede provocar una caída del PIB del 0,5-0,9 en Europa. Bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Y por eso el mercado de renta fija pues no se lo ha tomado demasiado mal. Es decir, vale, no hay un problema de inflación, vale, pues los bonos tampoco tienen por qué bajar de precio, o las rentabilidades tampoco tienen por qué subir. Pero claro, si vemos que el cuadro macro se puede, digamos, o puede empeorar en base a esos aranceles, el gran beneficiario va a ser la renta fija. Como en todas recesiones. En todas recesiones lo que primero sube es la renta fija y baja la bolsa. Y luego llega un momento, iba a decir, en medio de esa recesión donde ya se ve luz al final del túnel, donde pues digamos, se inversa todo. Es decir, los bonos empiezan a bajar y la bolsa empieza a subir. Y bueno, pues habrá que estar atento a ese impacto. Y fíjate, Fernando, recomiendo escuchar el capítulo anterior que dedicamos a la deuda americana, que tenemos ya un bono americano que está en el 4,5, cuando la expectativa de rentabilidad de la bolsa americana en este momento por la inversa del PER te da aproximadamente ese mismo 4,5, con lo cual es una competencia más que importante. Claro. Pero como hoy estamos hablando de Europa, y ya yo creo que el contexto lo hemos más que definido, vamos a ayudar a nuestros lectores a llegar a resolver un poco el final del mapa, que es el producto en el que invertir. Que al final lo que yo creo que queremos saber un poco todos, es decir, oye, hemos definido Europa, ahora quiero abordar Europa en función de objetivos diferentes. Si lo que realmente estoy buscando es castigo bursátil, que realmente haya unas valoraciones injustificadas, si realmente lo que quiero es un fondo que de verdad sea de value absoluto, que esté buscando esas oportunidades que el mercado está despreciando, ¿cuál sería el fondo que tendríamos que tener en la cabeza? A ver, yo a nivel de fondo con un sesgo value importante, pues iría, por ejemplo, a uno de BlackRock, el BGF European Value. A ver, es un clásico, no voy a descubrir la rueda, pero a ver, es un fondo que para mí, digamos, valoro mucho el que lo haya hecho muy bien en el año 2022, ¿no? Ha batido a sus competidores ese año muy difícil para la bolsa. El año pasado también superó ampliamente a sus competidores y para mí es un fondo que nosotros hemos valorado muy positivamente y que además pues tiene, digamos, un rating Morningstar de al menos 4 estrellas, porque el rating depende un poco de las clases del fondo. Me gusta mucho eso que dices, Fernando, de ver el comportamiento de los fondos en el año 22. Creo que una de las cosas que mejor define un fondo es un mercado tan complicado como tuvimos el año 22, en el que los grandes índices cayeron un 20% y donde se ve de verdad las fortalezas de la cartera de un fondo de inversión. Recomiendo mucho a nuestros lectores que busquen la rentabilidad de los fondos en los que quieran invertir. ¿Qué hicieron en el año 22? Claro. Y, a ver, no es tan fácil encontrar fondos que hayan... Si cogemos estos últimos 3 años, fondos que hayan batido a la media de su categoría en cada uno de estos 3 años naturales. Te decía que el BGF, el European Value, en el 2023 lo hizo un poquito, bueno, lo hizo peor que la media de su categoría. Eso significa que es difícil encontrar un fondo que siempre lo haga bien, pero hay uno. Hay uno, no sé si te va a gustar o no, que es un fondo indexado. Porque claro, aquí... En los grandes mercados... Que hay inversores para los dos mercados. O sea, yo no tengo ninguna preferencia entre la gestión activa y pasiva. O sea, dinos cuál es, porque yo creo que estamos abiertos a escuchar todos los dos. Ahí pues yo me centraría en el Amundi MSCI Europe, por ejemplo.
es un fondo que en estos últimos 3 años ha batido de forma consistente a sus competidores. Es verdad que no tiene un sesgo value muy pronunciado, es decir, si uno quiere, no, yo lo que quiero es un fondo, pues eso, con bueno, que invierta, digamos, en los sectores tradicionalmente value. Pues bueno, hay que ir al BGF European Value. Otra opción son los ETFs, porque claro, la gran ventaja de los ETFs es que tú puedes decir, vale, a mí me gusta el sector bancario europeo. ¿Vale? Pues vas a tener un ETF del sector bancario europeo. En los fondos, por política de diversificación, pues es difícil encontrar un fondo que solo invierta en compañías financieras europeas. Pero ahí está el mercado de ETF para soportar las carteras y para poner, digamos, esa guinda en la cartera, ¿no? Esa rentabilidad extra o ir directamente al nicho de mercado que nos interesa. La guinda no es perfecta, Fernando, porque mientras nos tengan prohibida la traspasabilidad como en los fondos de inversión y la fiscalidad no sea la misma, tenemos un hándicap desde hace muchos años que no sabemos si algún día resolveremos. Pero voy a hacer un paréntesis. Tenemos que dedicar un programa a esto y te voy a intentar demostrar que la fiscalidad de los ETFs es casi tan buena como la de los fondos, o incluso mejor. Pero lo dejamos para otro programa. Eso pasaremos al próximo programa. Vamos a hablar... Tenía, digamos, otra propuesta, porque Sí. claro, otro segmento... ¿Seguimos en el value todavía? No, vamos a ir al small caps, porque claro, no hemos hablado de esas pequeñas compañías europeas. Y claro, ahí es verdad que las small caps lo han hecho mucho peor que las grandes compañías en estos últimos años, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero bueno, a lo mejor hay que mirar a las small caps. Y ahí tengo un candidato... Sobre todo si se produce una bajada de tipos, claro. Es verdad que son los grandes beneficiados del mercado. Y yo creo que en Europa tenemos un calendario muy claro, sobre todo porque además yo creo que hasta el último vector que estaba vigilando el Banco Central Europeo, que son los salarios, se está viniendo ese control un poco salarial para que de verdad cumplamos los objetivos de inflación y que la señora Lagarde pueda seguir bajando los tipos permanentemente en Europa. Claro, y ahí un gran beneficiario serían las pequeñas compañías. ¿Y qué fondo sería? Ahí hay un fondo muy bueno, que es el Alken Small Caps Europe, que tiene la particularidad. Nosotros, por ejemplo, a nivel de rentabilidad muchas veces lo medimos en percentiles. Es decir, por ejemplo, pues un fondo que tiene un percentil 10, pues significa pues, que está en el 10% de los mejores fondos en cuanto a rentabilidad. Pues este fondo tiene la particularidad de estar en el primer decil, es decir, tiene un percentil por debajo de 10, tanto en el 2022 como en el 2023 y en el 2024. Te aseguro que es muy difícil encontrar un fondo con estas características de rentabilidad, de haber batido, pero a ver, por goleada a sus competidores dentro de la categoría de small caps. Si pensamos en crecimiento, nos vamos al lado opuesto y que en Europa hay sectores que a veces no nos damos cuenta que somos auténticamente punteros con compañías. El sector del lujo es el claro ejemplo de que en Europa somos líderes en algunos sectores. En sanidad, tú lo comentabas anteriormente, también somos líderes mundiales o una de las potencias. Es decir, en la parte de crecimiento, es decir, ¿cuál sería el fondo que crees que deberíamos tener en cartera? Sí, ahí tengo claro. Es verdad que no hay demasiados fondos growth europeos, pero ahí tengo claro el fondo a elegir, que es el de Comgest, el Growth Europe, que es un fondo que, bueno, es una categoría difícil, pero ahí yo creo que es un fondo que tenemos digamos, una valoración muy positiva para este fondo. También tiene un rating Morningstar de al menos 4 estrellas yo creo que para prácticamente todas las clases de este fondo. Es verdad que en el 2024, iba a decir, ha pinchado un poquito. Como te decía, es muy difícil encontrar fondos que batan a la media de su categoría en todos los años. El año pasado se quedó un poquito retrasado, pero en el 2023 tuvo una rentabilidad realmente extraordinaria. Me quedaría con esta gestora que está muy enfocada hacia el crecimiento en Europa. Y si tuvieras que escoger entre un híbrido entre crecimiento y value, esa categoría para mí es difícil de definir, Sí. que es un blend.
Es decir, ¿qué es lo que meterías en cartera? El fondo indexado, el de Amundi, El de Amundi. que es el que se encuadra ahí entre, no es ni totalmente value ni totalmente growth, está, digamos, en esa área gris del mercado, pero que es generalmente el área más importante, porque la gente suele, digamos, focalizarse entre pues, el crecimiento, el valor, y donde hay más fondos es digamos, en esa zona entre el growth y el value, donde ahí, por ejemplo, un fondo indexado pues es difícil de batir. Pues Fernando, para cerrar un poco y vamos a hacer un poco recopilatorio un poco de lo que podemos esperar de Europa, yo creo que sigue siendo un mercado que nos ofrece un potencial de revalorización más alto que el del mercado americano. Es verdad que yo creo que también habría que aprovechar algún susto o una corrección porque hemos tenido un arranque muy fuerte del año para hacer esas aportaciones cuando se produzca, pero yo creo que y además creo que uno de los objetivos también claros que nos marcamos en este mapa de la inversión es pensar que se puede pensar que se puede llegar a obtener de rentabilidad en el mercado europeo. Yo creo que los beneficios en este momento te obligan a pensar en que debemos pensar en retornos del 7-8% para el mercado europeo. Y añadir que la rentabilidad por dividendo del mercado europeo es de las más altas a nivel mundial. Y ahí, pues bueno, España ahí pues sabemos, ¿no? Competir en rentabilidad por dividendo, pero que es un aspecto que muchos inversores toman en consideración, ¿no? Entonces, es verdad que hay que dedicarle un programa entero a la rentabilidad por dividendo, que es muy interesante, pero ahí Europa juega la Champions en rentabilidad por dividendo. Como me la pones votando, voy a hablar un poco de nuestro libro en El Economista, de nuestro fondo asesorado, claro. El 3 Cartera Eco 30, que es una parte importantísima la construcción del dividendo. Nos sentimos muy orgullosos de que tenemos en este momento de las 30 compañías una rentabilidad media en cartera que nos genera un 4% y que nos permite esa retribución lograr ese 8% de rentabilidad anualizada que llevamos acumulado en estos 6 años. Para nosotros es una parte importantísima en la construcción de cartera y además es un fondo que tiene una parte importantísima de la cartera en compañías europeas, evidentemente la mayoritaria. Fernando, un placer haber repasado contigo en nuestro mapa del dinero Europa y te emplazo para dentro de 15 días nuestra siguiente entrega. Hombre, el placer ha sido mío, Joaquín. O sea que sí, dentro de 15 días vendremos con otra parada en esa ruta del dinero. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a los lectores del Economista. El Economista Podcast.